Mi hermana Clara debía casarse con Edward, de quien todos decían que era un poco lento. Era el hijo mayor de la familia Harrison. Conocíamos este acuerdo desde pequeños, pero la noche antes de la boda, Clara se fugó con el hijo de nuestra ama de llaves. Para mantener la reputación de nuestra familia como comerciantes de confianza, yo, su hermana gemela, tuve que casarme con Edward. Resultó que Edward no era nada lento. En realidad era muy astuto y se había convertido en el jefe de la familia Harrison gracias a su propia inteligencia. Clara se sintió traicionada y se enfureció mucho. Al final, me apuñaló y luego se quitó la vida. Cuando desperté, Clara y yo retrocedimos en el tiempo, al día en que Clara debía casarse con un miembro de la familia Harrison. Clara estaba acurrucada junto a nuestra madre, que parecía muy comprensiva. Clara siempre ha sido tan brillante, culta y amable, dijo mamá. Todos la elogian por eso y todos la queremos mucho. Sin embargo, hoy quieres que se case con alguien que no es muy inteligente. Mamá miró a mi padre, que permanecía callado, sin poder ocultar sus quejas. Aunque la familia Harrison sea rica, ese hijo mayor no es muy capaz y nunca podría dirigir el negocio familiar. Quizás papá ya se había cansado de las quejas de mamá, porque por fin habló, con un tono algo molesto. Aunque Edward no sea el más capaz, siempre tendrá la protección de la familia Harrison. ¿De verdad te preocupa que Clara sufra allí? Mamá se enfadó, con la cara roja. Clara te da igual, la interrumpió papá bruscamente. ¡Basta! Pero madre no se rindió e insistió en que no debían obligar a Clara a casarse con un miembro de la familia Harrison. Cariño, le suplicó a padre, por el bien de Clara, por favor, ve a hablar con la familia Harrison. Quizás haya alguna manera de cambiar las cosas. Mañana es el día de la boda, dijo padre. No hay tiempo para eso. De repente, padre golpeó una taza de té sobre la mesa. Justo entonces, Clara se levantó y se arrodilló en el suelo. Madre, dijo, acepto este matrimonio. Si nos echamos atrás ahora, ¿no dañará la reputación de padre por cumplir su palabra? Aunque sea con alguien que no sea inteligente, o incluso con alguien que pueda morir pronto, debo casarme. Al ver la determinación de su hija, madre no tuvo más remedio que ayudarla a levantarse, consolándola mientras la llevaba de vuelta a su habitación. Esa noche Clara llamó a mi puerta. Sara, dijo, me caso mañana. Solo quería despedirme. Sin esperar a que respondiera, entró en mi habitación, se sentó ante el tocador, cogió mi maquillaje y lo olió. Sé que tú también recuerdas nuestra vida pasada, dijo. Pero esta vez no voy a dejar que tengas suerte. La futura cabeza de familia de la señora Harrison seré yo. Clara, dije, quitándole el maquillaje de la mano y sonriendo, ¿no es un poco pronto para presumir? Suspiré. Solo me temo que mañana no te cases. Clara me miró con furia antes de salir hecha una furia. Al día siguiente, la hora de los votos matrimoniales en la iglesia había pasado. Pero la familia Harrison aún no había llegado. Ya me lo esperaba. Papá envió a alguien a ver a la familia Harrison, solo para enterarse de que habían cancelado la boda. Clara se enfadó mucho de inmediato. Papá y mamá intentaron consolarla, pero en cuanto supo la noticia corrió hacia mí furiosa. Me arrancó de la silla, agarrándome del cuello, con el rostro desencajado por la ira. «Sara, ¿qué hiciste? Ayer dijiste una cosa y ahora la familia Harrison se retracta. ¡Eres tú! ¡Estás celosa!». Me agarró del cuello con más fuerza y empecé a tener dificultad para respirar. Tenía las venas de la frente y el cuello hinchadas y la visión borrosa. Se hizo el caos en la iglesia cuando varias personas apartaron a Clara. Intentó atacarme de nuevo, pero la voz severa de papá la detuvo. Incluso mientras la sujetaban, siguió maldiciéndome. «Sara, tendrás una muerte terrible». Mis padres asumieron que solo estaba molesta por lo sucedido y rápidamente me dijeron unas palabras de consuelo antes de volverse para calmar a Clara. Era casi como si Clara hubiera sido quien casi muere. Desde que tengo memoria, estaba acostumbrada a que nuestros padres la favorecieran. Yo no soy como Clara. No sé cómo cautivar a la gente. No contrato cantantes para los cumpleaños de papá, ni le escribo poemas. No doy grandes cantidades de dinero a la caridad.
Lo único que hago a diario es leer libros en mi habitación o montar a caballo. Solo salgo cuando mis padres me llaman para que escuche y obedezca. El resto del tiempo, ni siquiera intento llamar su atención. Siempre ha sido así, y hoy no fue diferente. Clara, desconsolada porque la boda se había cancelado, se encerró en su habitación, negándose a ver a nadie. Ni siquiera les abrió la puerta a nuestros padres cuando le trajeron la comida. Al ver que Clara no había comido ni bebido nada en días, papá finalmente dio un golpe en la mesa con la mano, furioso. ¿Cómo se atreve la familia Harrison? Cancelar el día de la boda. Llevamos días esperando su explicación, y ni una sola palabra. La vergüenza por la boda cancelada de Clara se extendió rápidamente. Pronto, todo el pueblo murmuraba que debía haber hecho algo muy malo para ser rechazada. Clara, la señora educada, ahora era vista como una desgraciada. Mis padres decidieron acudir a la familia Harrison para exigir una explicación, haciéndome prometer una y otra vez que cuidaría de Clara. Una vez que se fueron, llamé a la puerta de Clara. «Hermana, ¿estás bien?» Sabía que solo me vería a mí, así que le dije quién era. Justo como lo pensaba, Clara abrió la puerta. Tenía la cara llena de lágrimas, el pelo revuelto y los ojos inyectados en sangre. Parecía completamente desdichada. Le dije que nuestros padres iban a hacer justicia y le di un vaso de agua. «Hermana, toma un poco de agua». Me tiró el vaso de la mano y se hizo añicos en el suelo. «Deja de fingir, Sara. ¿Te estás riendo de mí por dentro? Al diablo con el título. La señora Harrison seré yo», le respondí bruscamente, ya que no iba a calmarse. «Eso también lo dijiste la última vez. Mira, ¿al final te casaste?» Esa sola frase la enfureció aún más. Levantó la barbilla, desafiante. «Era mío desde el principio. La última vez, me robaste lo que me correspondía por derecho. Ahora lo recupero, y con razón». Con una risa fría, me acerqué a ella, con los ojos llenos de ira y determinación. «Hermana, quizás estás demasiado alterada para pensar con claridad. El hijo de la criada es tuyo. ¿Aún quieres casarte con Edward? Despierta». El recuerdo de ese hombre guapo de traje, llorando desesperadamente mientras sostenía mi cuerpo sin vida, estaba muy vívido en mi mente. Apreté los dientes con rabia y la empujé al suelo. Se cortó la mano con el cristal roto. Decidida, me fui y le pedí a una criada que limpiara los cristales rotos. Poco después, mis padres regresaron. Papá parecía serio, mientras que mamá parecía preocupada y decepcionada. Clara se irguió y fue a recibirlos a la sala, esperando ansiosa buenas noticias. Pero ¿quién lo hubiera pensado? Papá, furioso, tiró 2 papeles al suelo. «¡Maldita sea!», exclamó. Era una carta, junto con un informe del hospital. Clara supo exactamente qué era en cuanto lo vio. Palideció y cayó de rodillas con un golpe sordo. Su papá extendió la mano como para golpearla, pero su mamá lo detuvo, así que solo pudo señalarla y gritar: «¡Te lo dimos todo! Queríamos que te convirtieras en una verdadera dama. Pero le hiciste una promesa al hijo de esa ama de llaves y ahora estás embarazada de él». Clara miró los papeles, con las piernas a punto de desplomarse. Según lo que había pasado en nuestra vida pasada, creía que podría estar embarazada, pero aún no lo había confirmado. Acababa de ir al hospital para hacerse una prueba. Su padre respiró hondo para calmar su ira y continuó hablando. «El hijo de esa criada te esperó en un callejón. Como no apareciste, te envió una carta, pero la familia Harrison lo descubrió. Incluso admitió que podrías estar embarazada. La familia Harrison envió a alguien al hospital a investigar. Lo averiguaron todo, pero guardaron silencio por tu reputación. La familia Harrison dijo que querían que Sara se casara en tu lugar, fingiendo que no había pasado nada, o si no, todo el mundo se enteraría. La familia Harrison no quería una nuera embarazada, pero tampoco quería romper el compromiso. Así que la mejor solución era que yo me casara con alguien de la familia. Si se supiera lo de Clara, sus padres no podrían ocultárselo. Se habría acabado para ella». Cuando su padre terminó de hablar, Clara se giró para mirarme con fiereza. Pero ignoré su mirada y asentí. «Estoy dispuesta a casarme con un miembro de la familia Harrison para proteger la reputación de mi hermana, aunque el hombre con el que me casara no fuera muy inteligente. Fingí ser altruista, como si estuviera haciendo un gran sacrificio. Mis padres vinieron a apoyarme y consolarme.
Después, dejaron a Clara en la sala y me llevaron arriba para probarme lo que debería haber sido su vestido de novia. El acuerdo matrimonial con Edward estaba cerrado. La familia Harrison anunció que Edward no se encontraba bien y no podría casarse en la fecha original, por lo que la ceremonia se pospondría 2 semanas. Su anuncio acalló cualquier rumor sobre mi hermana. Durante ese tiempo no pasó nada con ella. A Clara siempre le gustaba experimentar con los perfumes. La noche antes de la boda me trajo incienso, diciendo que esperaba que tuviera olores agradables a mi alrededor el día de mi boda. Era tarde en la noche. Estaba a punto de dormirme, y de repente me sentí mareada y me desplomé en la cama. Al poco rato oí que alguien entraba silenciosamente en mi habitación. Cuando esa persona me tocó, abrí los ojos de golpe. «Hermana, tú no cambias, ¿verdad, Gasper?» Clara parecía aterrorizada, muerta de miedo. Antes de que pudiera reaccionar, una criada que no reconocí le tapó la boca y la nariz con un paño para dejarla inconsciente. «Llévala a su habitación. No despiertes a mis padres ni a las criadas. Asegúrate de que esté atada». La criada asintió y salió de mi habitación. Al amanecer, toda la casa bullía de emoción. Mamá vino a mi habitación para ver cómo las criadas me preparaban y finalmente tomó el cepillo de una de ellas para peinarme ella misma. «Sara, creo que es la primera vez que te peino». No esperaba que la primera vez fuera también la última. La miré en el espejo, sonriendo suavemente sin decir mucho. En mi vida pasada nunca me peinaba ni me arreglaba. De niña, mamá prefería a mi hermana y me ignoraba. Antes de casarme, estaba demasiado ocupada con el pánico por la huida de mi hermana como para molestarme. Comparada con la última vez, esta boda fue mucho más organizada. Mamá me puso el velo con los ojos llenos de lágrimas al mirarme. Si Clara se casara, estaría igual de hermosa. Mamá hizo una pausa y luego cambió de tema, dándose cuenta de algo. «Es el día de tu boda, pero tu hermana no está por ningún lado». Enviaron a la criada que me peinaba a buscar a Clara y mamá me apretó la mano dándome un consejo. Nunca antes había sido tan cariñosa. «Puede que el hijo mayor de la familia Harrison sea un poco lento, pero te tratarán bien. Una vez casada no puedes ser tan distante como en casa. Tendrás que llevarte bien con la familia de tu marido». Forcé una sonrisa y prometí: «Gracias por el consejo, mamá. Lo recordaré». En la iglesia vi a Edward a través del velo blanco. En cuanto lo vi, reprimí el impulso de correr a sus brazos. Como en mi vida pasada, vestía un traje blanco y jugueteaba torpemente con las flores. Su padre, el señor Harrison, tuvo que darle un golpecito para que se enderezara. Mientras caminaba lentamente hacia él, de pie frente a él, pareció haber un breve instante de dulzura en sus ojos, que desapareció en un instante. Lo tomé del brazo con gusto, de cara al sacerdote. Los invitados que observaban no pudieron evitar susurrar: «Ese Harrison es un poco lento, ¿y aún así alguien se casa con él?». «No hay elección. Es un viejo acuerdo familiar». «Pero mira, ¿no se ve Sara contenta?». «¿Qué va a hacer? ¿Ponerse triste en su boda?». Aunque no lo estuviera, lo fingiría. Lo apreté un poco más fuerte del brazo y él se acercó. Hicimos nuestros votos con el sacerdote como testigo. De cara a los invitados, vi a Clara entre la multitud. Sonreí y apoyé mi cabeza cariñosamente sobre Edward. Después del banquete de bodas, Edward y yo volvimos a nuestra nueva habitación. Dejó de fingir y me abrazó fuerte, con la cabeza apoyada en mi hombro y su aliento rozándome la oreja. «¿Estoy soñando?», susurró. La última vez, Edward y yo solo estuvimos casados 4 años. Esa primera noche me confesó que en realidad no era lento y me pidió que lo guardara en secreto. Nos llevamos bien después de eso. A diferencia de otros hombres ricos, Edward no perdía el tiempo con otras mujeres. Para evitar chismes, siempre vivíamos en la misma habitación, pero él dormía en el suelo mientras yo ocupaba la cama. Charlábamos de poesía y comentábamos la actualidad. Sabía que me encantaba montar a caballo y me prometió que iríamos cuando llegara el momento. Cada vez que alguien se burlaba de mí por casarme con un chico lento, Edward se sentía culpable y decía que era culpa suya, que yo tuviera que soportarlo. Fingía ser lento para engañar a su hermanastro y a su madrastra. Su verdadera madre tuvo un problema de corazón y murió al encontrar a su padre con la madrastra. Con la madrastra en su lugar, se quedó solo en esa casa. Tras enfermar gravemente, fingió ser lento para protegerse.
La madrastra, al verlo lento, no lo vio como una amenaza para la herencia de su hijo. Más tarde, el hermano de Edward, Ben, intentó deshacerse de su padre antes de tiempo. Edward lo detuvo justo a tiempo y le mostró sus planes a su padre. Sin embargo, no sabía si Ben intentaría tenderle una trampa. Antes de seguir adelante con sus planes, me dejó un cheque y las llaves de un apartamento. Si no lo consigo, toma el dinero y quédate allí un tiempo. Me preocupa que Ben intente hacerte daño. Sostuve la llave con lágrimas en los ojos y lo abracé. Edward, desde el día en que nos casamos, se suponía que pasaríamos juntos por las buenas y las malas. Si tu plan fallaba y Ben se convertía en el jefe de la familia Harrison, seguiríamos unidos. Pero entonces el plan funcionó. El señor Harrison se salvó y los crímenes de Ben salieron a la luz. Edward se hizo cargo de la familia Harrison. Me encantaba montar a caballo. A menudo me llevaba a los establos cumpliendo su promesa. Prometimos envejecer juntos con la primera nevada del invierno. Yo aliviaba sus preocupaciones y él me mantenía a salvo. Siempre que mencionaba casualmente que me apetecía comer algo, sin importar lo tarde o lejos que estuviera, él se aseguraba de conseguírmelo. Deseábamos que nuestra felicidad durara para siempre. Poco después de enterarme de mi embarazo, fui al hospital para una revisión. Él tenía algo que hacer y no podía estar conmigo. Ese día mi hermana Clara me apuñaló en el pecho con un cuchillo y luego se quitó la vida. Mi espíritu no desapareció. En cambio, flotó, viéndolo correr frenéticamente hacia mi cuerpo. Tenía los ojos inyectados en sangre y rugía como un animal. Nada que ver con el hombre elegante que una vez fue. Intentó estrellarse contra la pared del hospital, pero lo detuvieron. Por suerte, el destino nos dio una segunda oportunidad para empezar de nuevo. El primer día de mi renacimiento, Edward me envió las llaves de un apartamento. Mis ojos se iluminaron de repente. Él también había renacido con recuerdos de nuestra vida pasada. Intercambiamos cartas y le conté sobre mi renacimiento y el de mi hermana. Él hizo que personas de confianza entraran en secreto en mi casa para protegerme. Entonces encontramos al hijo de la criada, que trabajaba con mi hermana, y cancelamos la boda el día de nuestra boda. Tras terminar el compromiso, le dijimos firmemente a la familia Harrison que no aceptaría a una mujer con mala reputación. Para acallar los chismes del pueblo, me ofrecía casarme con un miembro de la familia Harrison en su lugar. El sueño de Clara de vivir una vida de lujo en la familia Harrison se arruinó. Edward me quitó el adorno del pelo y me abrazó. No se rendirá todavía, hará algo. Le agarré la cara, lo besé con ternura y le dije con dulzura: juntos afrontaremos lo que venga. Contigo aquí no le temo a nada. Sonrió, me devolvió el beso y me abrazó. Fue una noche inolvidable. Al tercer día de nuestra boda, visitamos a mis padres, como era debido. Después de comer, aunque Edward se comportó con cierta ingenuidad delante de ellos, dada la riqueza y reputación de la familia Harrison, mis padres lo recibieron con cariño. Mientras mis padres estaban con Edward, fui a buscar a mi hermana. En el patio trasero, cuando creía que no había nadie, Clara mostró su verdadero enfado. «Sara, ¿planeaste todo esto?» La vi casi perder el control y simplemente respondí con calma. «Hermana, fuiste tú quien accedió a huir con el hijo del ama de llaves y tuvo a su hijo. Fue la familia Harrison la que te rechazó, no yo». Clara había perdido la compostura hacía tiempo. Los celos se habían apoderado de ella. Me apoyé en una columna, con los brazos cruzados, hablando con naturalidad. Quedarse con el hijo del ama de llaves en casa no va a funcionar. Lo hice traer hoy, encerrado en el trastero. Al fin y al cabo era tu amante. Hermana, ¿quieres verlo? Claro que Clara iría. No porque lo amara, sino porque lo odiaba. Cuando me atacó en el hospital en nuestra vida pasada, vestía harapos, parecía una loca, cubierta de moretones. Sus terribles cicatrices eran impactantes. Probablemente todo por culpa del hijo de aquella criada. Mencionarlo la convertía en alguien que buscaba venganza, que quería destrozarlo. Avancé fingiendo contenerla. En realidad, le puse en la mano un cuchillo que había cogido del jardín mientras podaba plantas. Clara, como poseída,
Ignoró mis palabras y corrió al almacén. Para cuando llegué, solo oía los jadeos y súplicas de un hombre y los gritos de una mujer. El hombre yacía en un charco de sangre, con muchas puñaladas por todo el cuerpo. Estaba demasiado débil para gritar. Su voz era solo un débil gemido con cada puñalada. Con el odio acumulado durante 2 vidas, Clara parecía una jueza del infierno, castigando con cada puñalada. Renuncié a mi vida de hija adinerada por ti. Me engañaste y hasta intentaste vender a nuestro hijo para pagar deudas. Tenía hambre y no me importaba que me hicieras trabajar y lavar ropa al amanecer, pero me golpeabas por el más mínimo error. Recordando el recuerdo más doloroso, clavó el cuchillo más profundamente. Incluso me obligaste a prostituirme. Cuando terminó sus últimas palabras de ira, el hijo del ama de llaves exhaló su último aliento. Al escuchar sus llantos, me sentí conmocionada. Nunca imaginé que su vida fuera tan miserable después de huir en su vida anterior. Pensar en cómo probablemente luchó por escapar y verme como la esposa del jefe de la familia Harrison probablemente convirtió todo su orgullo y humillación en odio hacia mí. Había esperado en el hospital, sola, tras enterarse de mi embarazo, acabando con nuestras vidas y su ira de un solo golpe. El grito de una mujer interrumpió mis pensamientos. Era mi madre. No acostumbrada a ver a su hija cubierta de sangre, se desmayó al ver a Clara. Su grito devolvió a Clara a la realidad. Se desplomó en el suelo con el cuchillo ensangrentado cayendo de su mano y con la otra mano cubriéndose la boca mientras gritaba. La casa se sumió en el caos. Al ver a mi hermana en su estado de locura, Edward y yo nos marchamos, fingiendo no molestarlos. Después de ese día, mi madre se quedó en cama, reacia a ver a Clara y atormentada por su terrible aspecto. Mi padre hizo que mi hermana se arrodillara en el salón familiar para pedir perdón, pero encontró a alguien más a quien culpar para encubrir su crimen. Cuando llegó el Festival de los Faroles, el señor Harrison sugirió que su hijo Ben se casara con Clara para fortalecer los lazos familiares. Mi padre, pensando que eso traería la riqueza de la familia Harrison a la nuestra, aceptó encantado. La noticia se extendió rápidamente, y todos decían que las 2 importantes familias se estaban uniendo, listas para dominar el mundo empresarial. En la cena familiar, Edward se sentó conmigo. Fingió ser ingenuo, derramando el vino con descuido. Lo limpié y nos miramos, entendiéndonos sin necesidad de palabras. Al terminar la cena esa noche, Edward dio una orden a su gente. Comencemos con el plan. Un año después se celebró la boda de Ben y Clara. Edward y yo estábamos allí para presenciarla como parte de la familia. Con su vestido de novia blanco, Clara sonrió mientras caminaba hacia Ben. En la cena levanté mi copa. Hermana, felicidades. Su sonrisa se ensanchó un poco más al inclinarse para susurrarme al oído, palabras solo para que las oyéramos. Mi querida hermana, estoy a punto de convertirme en la esposa del jefe de la familia Harrison, lo que me convierte en alguien más importante que tú. Fingí no oírla y fui a atender a Edward, que fingía no ser muy elegante. Ben estaba allí de pie, con un elegante traje negro alzando su copa. Tenía una sonrisa amable y parecía bastante amable. Cuando me miró, asintió cortésmente, pero había algo que no pude leer en sus ojos. Durante la cena, Ben se sentó a nuestra mesa y me dijo con una sonrisa: Cuñada, cuando mi hermano tenía 6 años, tuvo mucha fiebre y se volvió un poco lento. Has sido muy amable con él. Te lo agradezco. He estado liada con la boda, así que no sé cómo ha estado últimamente. Fruncí los labios y finalmente hablé. Está igual, no del todo bien, pero me quedaré a su lado. Durante años, Edward había fingido tener la mente de un niño de 5 años. Ben nos miró fijamente a Edward y a mí un buen rato antes de apartar la mirada. Poco después, un camarero trajo un tazón de sopa caliente y me la derramó encima. En cuanto Edward vio que se derramaba la sopa, su expresión cambió al instante. Quería acercarse a ver cómo estaba, pero con tantos invitados, no pudo dejar de actuar. Ben regañó al camarero. ¿Cómo has podido ser tan descuidado? ¿Y si se quema? Llévala a que la curen enseguida. Seguí al camarero al baño para limpiar la mancha de sopa.
No había terminado cuando llamaron a la puerta de repente. Era Edward. «¡Sara, Sara!», me llamó. Me sorprendí. Como no respondí durante un rato, entró sin más. Al verme, suspiró aliviado. «Menos mal que estás bien». Cuando salimos, Ben estaba apoyado en la pared observándonos. Miró a Edward, luego sonrió con suficiencia y se marchó. Después de que terminó la fiesta, nos fuimos a casa. Edward me puso ungüento con cuidado en las quemaduras y sopló sobre la piel escaldada. «Lo siento, todo es por mi culpa. Si no fuera por mí, Ben no habría hecho que te derramaran sopa encima». Clara debió de decirle que lo estaba fingiendo. Después de que fuiste al baño, me insinuó que estabas en peligro y entré en pánico. Intentaba comprobar si lo que decía Clara era cierto. Al ver su cara de culpa y preocupación, me dolió un poco el corazón. Le toqué la cara con suavidad. Edward se apoyó en mi mano. En esta vida, se casó con Clara, quien recuerda nuestras vidas pasadas. Gracias a Clara empezó a cuidarme. Para evitar empeorar las cosas, probablemente actúe rápido esta vez. «Sara, tenemos que controlar lo que sucede». Después de la boda de Clara, me sentía somnolienta todo el tiempo, mareada y con un poco de malestar estomacal. Edward quería llevarme al hospital, pero me negué, pensando que no era para tanto. Sugirió que fuéramos a Los Ángeles, diciendo que estar en la naturaleza podría hacerme sentir mejor. De regreso a la estación de tren, de repente hubo un alboroto junto a nosotros. «¡Asesinato! ¡Asesinato!». Alguien blandía un cuchillo a diestro y siniestro cerca. En el caos oí un ruido y vi a Edward caer. «¡Sara, corre!». Lo llevé corriendo al hospital más cercano. Estuve a su lado día y noche, pero al final solo conseguí el certificado de defunción del médico. El corazón me retorcía de dolor y no oía nada a mi alrededor. Me desplomé en el suelo, desesperanzada. Quise golpearme la cabeza contra su cama, pero el señor Harrison me lo impidió. «Sara, el médico dijo que estás embarazada. Edward murió joven, pero el niño que llevas dentro es la única familia que le queda en el mundo. No puedes hacer nada precipitado». La tela blanca de la familia Harrison flotaba en el aire. El buen amigo de Edward, el sheriff, vino a consolarme, y le dije en voz baja: «Sheriff, no se preocupe». Pareció entender lo que quería decir y asintió antes de irse. Esa noche, saqué 2 cartas y se las entregué al fiel ayudante de Edward. «Vete». El viento frío aullaba. Hoy es el tercer día del funeral y muchos invitados han venido a presentar sus respetos. Me envolví en un abrigo de piel blanco, pálida y llena de tristeza. Mi hermana Clara, vestida con colores brillantes, salió de su habitación al salón principal. Los labios rojos y las mejillas sonrosadas de Clara eran muy diferentes a mi aspecto. Si alguien no nos conociera bien, podría pensar que era la novia. Se acercó a mí, fingiendo compasión. «Es una pena que Edward no solo no fuera muy inteligente, sino que también muriera joven. Después de todo, no solo eres mi hermana, sino también mi cuñada. Ben y yo te cuidaremos, por Edward». Su tono sonaba arrepentido, pero se veía claramente complacida. Hizo una ligera reverencia frente al ataúd, y su sonrisa sugería que estaba feliz por su muerte. Los invitados susurraron sobre su comportamiento, y una joven habló en voz alta, reprendiéndola. «Clara, eres hermana y cuñada de la esposa de Edward. ¿De verdad es apropiado?». Clara se burló, sin importarle nada, como si estuviera celebrando algo grande. La familia Harrison, agradecida por la llegada de todos desde tan lejos para llorar la pérdida, invitó a los invitados a cenar. Una vez comenzada la comida, Clara le sirvió con entusiasmo una copa de vino al señor Harrison, sonriendo ampliamente. «Has trabajado mucho estos últimos días por mi hermano». El señor Harrison no bebió el vino y le entregó la copa a Ben. «Clara, Ben ha estado ocupado todos estos días. Esta copa debería ser para Ben». El gesto en sí mismo fue extraño. La expresión de Ben cambió a un ligero pánico antes de calmarse rápidamente. «Ni hablar, es más apropiado que bebas tú. Todo salió bien gracias a ti». Bajé la cabeza y sonreí levemente. Esas cartas que envié ayer habían funcionado. En esta vida, Ben tenía a Clara como un problema inesperado. Así que en lugar de esperar, decidí actuar.
Anoche, encontré al espía de Ben cerca del señor Harrison y envié información falsa. Dije que el señor Harrison planeaba dejar el negocio familiar a mi hijazo nonato después de 100 años. Temeroso de perder su herencia a Kerenmesilla, Ben creyó la mentira. La segunda carta decía que Ben envenenaría al señor Harrison al día siguiente durante la comida, aprovechando el caos para ocultarlo, y que luego tomaría el control fácilmente. También mencioné en la carta que la muerte de Edward estaba relacionada con Ben. El señor Harrison no estaba completamente seguro, pero tenía sus dudas. Con un suspiro, el señor Harrison se puso de pie. Damas y caballeros, les pido disculpas por la falta de hospitalidad de la familia Harrison hoy. Ha surgido algo urgente y debo pedirles que regresen a casa por ahora. Los compensaremos otro día. Los invitados hablaban entre sí, pero aún así se marcharon como les había pedido el señor Harrison. Después de que se fueran, el señor Harrison se volvió hacia Ben. Ben, déjame preguntarte algo. ¿Hay veneno en esta bebida? Ben estaba aterrorizado, sintiendo las piernas débiles mientras su plan se desmoronaba. ¿Cómo es posible? ¿De qué están hablando?, gritó el señor Harrison con severidad. Te lo vuelvo a preguntar. ¿Está envenenado? Clara, al oír esto, agarró inmediatamente la jarra de cristal y la apuntó al señor Harrison. Justo a tiempo la aparté. Edward entró con la policía desde afuera. Clara, Ben, Ana, son sospechosos de intento de asesinato. Por favor, vengan con nosotros. Ana era el nombre de la madrastra, y también estaba involucrada en lo que sucedió en la estación de tren. La acusación de asesinato era por matar a los sirvientes que sabían del envenenamiento, no por intentar envenenar al señor Harrison o matar a Edward. Clara miró a Edward con incredulidad. Estaba vivo y de vuelta. Sus planes habían fracasado y parecía haber perdido la cabeza. Por supuesto, sabía lo que había estado planeando todos estos años. Al segundo siguiente, intentó golpearse la cabeza con la jarra de cristal, pero la detuve. Se los llevaron. Corrí hacia Edward y lo abracé. Edward, se acabó. Los tres terminaron en la comisaría. Tras una investigación, la madrastra Anna fue acusada de asesinato por matar a la madre biológica de Edward. No fue un infarto, fue la droga de Anna la que le causó problemas cardíacos y la madre de Edward lo vio. Ben y Clara habían intentado envenenar a alguien, pero fracasaron. También se enfrentaron a un castigo por intentar hacerle daño a Edward y deshacerse de los testigos. El sheriff era amigo íntimo de Edward y pedí visitar a Clara en la cárcel. Había perdido su aspecto orgulloso, acurrucada en la fría celda. Le llevé su corvina amarilla favorita y se la puse delante. Mi madre la preparó especialmente para ti. Por lo que hiciste, nuestros padres están muy disgustados. Clara tiró el pescado al suelo. Se lo merecen. Desde que me vieron matar al hijo del ama de llaves me han evitado. Voy a hacer que ellos y todos los demás se den cuenta de que soy una dama de bien. Seguiré siendo la señora de la familia Harrison con una fortuna infinita. Clara nunca admitió su error, pero su arrogancia se desvaneció al perder su título. Después de un tiempo me preguntó. A Edward le dispararon en la estación de tren y en el hospital dijeron que murió. ¿Cómo sigue vivo? Me agaché para mirarla a los ojos y le expliqué. ¿Sabes por qué le dispararon y por qué el hospital dijo que murió? La verdad es que es muy rápido, podía esquivar las balas. Además, para estar seguro, llevaba un chaleco antibalas ese día. Según el plan original, Ben descubriría accidentalmente 3 años después que su hermano Steve Menton no estuvo loco. Para entonces, Edward habría mostrado su verdadera cara al salvar al señor Harrison, pero esta vida tenía un giro inesperado. Clara, con sus recuerdos de su vida pasada, sabía que Edward fingía ser lento y que odiaba a Ben y a Anna por lo que le pasó a su madre. También sabía que con el tiempo se haría cargo de la familia Harrison. Nunca se casó con Edward, pero su orgullo no le permitió aceptar ser menos importante que yo. Así que apostó por Ben, con la esperanza de competir por la herencia de la familia Harrison. Pensó que si Edward moría, Ben sería el siguiente en la sucesión. Planearon matar a Edward, pero Edward y yo lo vimos venir. En lugar de dejar que una persona peligrosa se quedara cerca de nosotros, decidimos engañarlos.
Edward y yo fuimos solos a Los Ángeles, pagando al hospital para que diera un informe de defunción falso para que Ben creyera que había recibido la herencia. Como Ben seguía preocupado por lidiar con su hermano, hice que su espía le enviara información falsa, diciendo que el señor Harrison podría cederle el negocio familiar a su nieto debido a mi embarazo. Finalmente, cuando entraron en pánico, Edward llegó con la policía para arrestarlos allí mismo, en la mansión de la familia Harrison. Clara soltó una carcajada repentina, un sonido desquiciado. Me empujó al suelo. ¿Por qué? 2 vidas, y sigo sin poder vencerte. ¿Por qué? Deberías haber sido la hija predilecta. En mi vida anterior mi amante me engañó. En esta, si no fuera por ti, me habría casado con Edward. Entonces toda la riqueza y la gloria serían mías. Me senté en el suelo, mirando a mi hermana, que había perdido la cabeza, y dije con calma: No, nunca podrías haberte casado con Edward. Clara se desplomó, tumbada en el suelo, con lágrimas corriendo por su rostro. Solo quería vivir mejor que tú. ¿Qué hay de malo en eso? Me levanté, la miré y la dejé con una sola cosa. No te equivocas. Todos tienen derecho a luchar por sí mismos. Pero en este juego, tú perdiste. Al salir de la prisión, Edward me ofreció su chaqueta. Al ver que estaba sumida en mis pensamientos, dijo con dulzura: «¿Puedo pedir que le perdones la vida a tu hermana?» Lo interrumpí con firmeza. «No, tiene que morir. Si no la matamos, no querría vivir. Es una persona tan orgullosa, prefiere morir que seguir viviendo». Me acomodó el pelo y de repente me giré y le abracé el cuello. «Cuando moriste en nuestra vida pasada, ¿en qué estabas pensando?» Se sorprendió un momento y luego me sonrió. «Bueno, estaba pensando, con un vacío tan grande en mí, ¿tendrías miedo y decidirías dejarme?» Sus palabras me hicieron reír y le pellizqué la nariz. «Déjate de tonterías». Me sujetó por la cintura y subimos al coche. En mi vida anterior, después de morir, quizá estaba tan preocupada por Edward que mi alma se quedó en lugar de seguir adelante. Lo seguí día y noche, sin separarme nunca de él. Lo vi beber demasiado, derrumbarse por las noches y buscar venganza por mí, cegado por la ira. Hizo que el negocio familiar de Harrison fuera aún más exitoso y adoptó a un niño. Ese niño recibió una buena educación y se hizo cargo del negocio familiar. Finalmente, Edward fue a un templo y se arrodilló a los pies de la estatua de una deidad. No me atrevo a hablar de buenas obras en mi vida, pero la riqueza que gané fue para el país y la gente. Solo pido que mi esposa, Sara, tenga una vida de paz, salud y felicidad, aunque quien esté a su lado no sea yo. Mi espíritu lo miró con el corazón dolorido, completamente derrotado. De repente, se oyó un sonido y murió ante mis ojos. Quise detenerlo, tocarle la cara, pero no podía moverme. Estaba desapareciendo. Cuando desperté, miré una llave en mi mano. Era la llave de un apartamento de nuestra vida pasada, que Edward me había dado por si su plan fracasaba por culpa de Ben. Mirando la llave, las lágrimas me corrían por la cara.